Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su consejero de internautas, un médico que ha trabajado con el Ministerio de Salud y el Seguro Social Campesino en la frontera norte durante la guerra de narcotráfico, que es la que estamos viviendo ahora, y que ha trabajado también en la zona costera, en Quito, especialmente durante este periodo del terremoto que duró un año con todos los sismos en Manabí y Esmeraldas, desde el año 2016 al año 2017, que fueron quizás los momentos más críticos de su vida profesional. Además, ha trabajado aquí en Quito durante la pandemia del COVID, haciendo telemedicina. Quiero además indicar hoy día que vamos a analizar acerca de lo que está pasando con los migrantes ecuatorianos y cómo esta ola migratoria que está abrumadora nos está convirtiendo a los ecuatorianos y latinoamericanos en los individuos menos queridos del planeta Tierra. Recordemos que Donald Trump dijo que los latinoamericanos eran una manada, un grupo humano de ladrones, violadores y narcos, y que por eso él tenía que acelerar y terminar la construcción del muro entre México y Estados Unidos que lo había iniciado Obama. Hoy, cuando existen al lado sur de la frontera miles y miles de latinoamericanos que, formando enormes caravanas, no solo que salen desde El Salvador, Guatemala y Honduras, sino que ahora salen desde Ecuador, cruzan Colombia, el tapón del Darién, Panamá, Costa Rica y llegan a la frontera de Estados Unidos y México. Pero además también hay una gran ola migratoria de ecuatorianos que van a buscar a sus familiares en Italia y España para ver si les pueden ayudar. Esta gran ola migratoria que sale desde Ecuador se produce cuando llega el gobierno de Lenín Moreno y se le ocurre adoptar la política neoliberal de reducción del tamaño del Estado, y esto significó despidos masivos de médicos, enfermeras, profesores, empleados públicos, para reducir el gasto del Estado en burocracia. Pero además significó que el Estado no concluyó carreteras, puentes, megaconstrucciones como la central petrolera que se iba a construir en Manabí, la más grande de la costa del Pacífico de Sudamérica, con la ayuda de Venezuela, y que tenía por finalidad refinar petróleo, tanto ecuatoriano como venezolano, para abastecer a Chile, Perú y Colombia. Sin embargo, nosotros los ecuatorianos, cuando llegaron las elecciones, votamos por el sucesor, el delfín, el protegido de Lenín Moreno, que fue Guillermo Lasso. Y Guillermo Lasso tenía el antecedente de haber sido un banquero vinculado como superministro de Economía del gobierno de Yamil Mahuad en 1999 a la gran quiebra bancaria, de la cual además sacó gran provecho porque compró los pagarés que el gobierno ecuatoriano extendió a todos los clientes de la banca estafadora, con la promesa de que éste les devolvería su dinero cuando se remataran los bienes de esos banqueros. Él compró a precio de gallina apestada esos vouchers, esos pagarés, y luego cobró al Estado ecuatoriano
por su valor real, llegando a ser el banquero más rico del Ecuador con 4.000 millones de dólares. Hoy dirige el país y ha demostrado una completa incapacidad para reactivar el aparato productivo, para reactivar la salud, para reactivar la educación, que fueron golpeadas por la pandemia y que fueron golpeadas por la cuarentena y el distanciamiento social, que obligó a los estudiantes a estudiar en sus casas, en todos los niveles. Hoy, los estudiantes retornan a las escuelas y colegios y se dan cuenta que lo que aprenden en las escuelas, colegios y universidades es basura, algo que antes lo llamábamos la cultura universal, la cultura general, que en realidad es la cultura inútil. Aprendes un montón de cosas que no te van a servir en la vida y que te hacen solamente aprender a ser un obediente y no deliberante ciudadano del Ecuador. No cuestionas lo que dice el profesor, no cuestionas lo que dice el gobierno, no cuestionas lo que dicen las autoridades. Eres incapaz de inventar, de crear, de desarrollar tus habilidades, tus cualidades personales, tus intereses, buscar tus propios gustos, sino que te haces y te educas para ser un simple acosador de mujeres en los colegios. Recién en esta semana, el día de ayer, se ha dicho que 16.000 denuncias de violación se han producido en los colegios y de atentados a la dignidad, es decir, violencia de género, se han producido en las escuelas, colegios y universidades, de los cuales hasta 900 funcionarios del Ministerio de Educación han sido separados por haber sido violadores, por haber sido atentado contra la dignidad y la presencia de sus estudiantes en las aulas. Esto nos lleva a que en este momento en Ecuador las bandas juveniles que se han tomado los colegios, los barrios y que se han convertido en inclusive sicariato, narcotráfico, violencia transnacional, violencia carcelaria, violencia en las calles y puertos, con una guerra a muerte entre los carteles del narcotráfico, de los cuales muchos son ecuatorianos, otros son ecuatorianos vinculados con carteles colombianos, otros son ecuatorianos vinculados con carteles mexicanos. Libran una guerra campal en este país, matando inclusive policías, mujeres policías, en puestos de la policía, atacando puestos de la policía, atacando a vehículos de la policía, atacando a militares, es decir, una confrontación armada frontal. En este ambiente, nosotros nos encontramos con que la vida de los ecuatorianos en Ecuador, así como su perspectiva de encontrar trabajo, de educarse mejor, de estar tranquilos, ha desaparecido. Como consecuencia, solamente en el mes de septiembre se fueron 180.000 ecuatorianos al extranjero. Pero a su vez, los ecuatorianos que llegan a Australia, a Europa, a Norteamérica, pasan a ser parte de ese círculo de seres humanos marginados, discriminados, rechazados,
y no logran sentirse seguros, no logran tener estabilidad, no logran tener la posibilidad de residir con una residencia, con un reconocimiento como parte de esas sociedades, sino que tienen que vivir a la expectativa, con el suspenso, con el ay bendito de que de un día para otro les van a decir hasta aquí nomás y fuera, inclusive aun cuando estén casados con europeos, aunque estén casados con norteamericanos, aunque estén casados con australianos, y aunque tengan hijos en ese país, porque inclusive les quitan los hijos, el Estado se hace cargo y los bota de esos países. Ante esta situación, creemos en la necesidad de crear desde Ecuador una asociación mundial de familias de emigrantes, de estudiantes, de refugiados latinoamericanos en Europa, Asia, África y Oceanía. Porque aquí en Ecuador, donde nosotros nos hemos convertido en el país que más personas exporta, entre comillas, trafica, no solamente ecuatorianos, sino extranjeros que pasan por Ecuador. Solo de Ecuador, ya les digo, el mes pasado 180,000. No se diga cubanos que salieron desde Ecuador, haitianos que vinieron desde Ecuador para entrar a los Estados Unidos, venezolanos que han llegado a Ecuador para entrar a los Estados Unidos, colombianos que han venido a Ecuador para entrar a Estados Unidos, porque Ecuador se ha vuelto el trampolín para poder entrar a otros países de América, Asia, Europa y Oceanía. Entonces, en base a eso, aquí tenemos que hacer en Ecuador la sede de esta asociación de familias de latinoamericanos en el extranjero, la Asociación de Familias de Latinoamericanos en el extranjero, que estén en cualquier condición, sea como estudiantes, sea como trabajadores temporales, sea como migrantes, sea como refugiados. ¿Por qué? Porque nosotros, los ecuatorianos, somos víctimas del rechazo, porque nosotros, los ecuatorianos, somos víctimas del tráfico humano que se vive en América Latina. Muchas gracias.